Amigas y amigos, este es el último programa en el que puedo abordar el tema de las elecciones del domingo 6 de diciembre, en el marco de la polémica propia de este tipo de evento. Durante el mítico 6 de diciembre, es decir, el próximo domingo, la normativa que rige la actual campaña electoral prohíbe expresar opiniones que tengan que ver con la contingencia político-partidista, con el debate político propiamente dicho, ya que para entonces los venezolanos estaremos votando. Por consiguiente, tendré que hacer un programa institucional ese día, respetuoso de la ley y de las directrices del Consejo Nacional Electoral. Por cierto, adelanto que mi entrevistado será la rectora del Consejo Nacional Electoral, Sandra Obritas, y solo trataré aspectos relacionados con la organización del acto comicial, su carácter cívico profundamente democrático, y llamaré a votar masivamente ese día a todos los compatriotas, sin importar sus tendencias políticas, ideológicas o religiosas. ¿Qué puedo decir en este espacio editorial del programa de hoy? Adelanto, nada que exacerbe los ánimos de los venezolanos, que estimule la adopción de actitudes violentas y perturbe la libre emisión del voto. Toda la audiencia sabe cómo pienso políticamente, en qué tendencia del espectro político nacional me ubico, lo cual nunca oculto. Además, he manifestado que de acuerdo a las informaciones que proceso y al contacto directo con la calle, estimo que el chavismo debe imponerse en las urnas electorales. Si el acceso a la información me llevara a otra conclusión, lo diría, pero no es así. Al respecto, puntualizo, claro que es importante ganar una elección, particularmente la del 6 de diciembre, por la cantidad de elementos definitorios que la caracterizan. Pero perder una elección en democracia no es una catástrofe. Siempre, si se respetan las reglas de juego, habrá la oportunidad de volver a triunfar. Ahora bien, desde mi punto de vista, lo más importante en los procesos democráticos es el respeto a la voluntad popular expresada en comicios libres y soberanos, como los realizados durante la Quinta República en Venezuela. Es así, ese es el aspecto que define quién es demócrata y quién no lo es, quién es auténtico y quién es un farsante. Por eso que lo determinante el 6 de diciembre es el acatamiento a lo que expresen los ciudadanos a través del voto. Es lo que marca el inicio de una etapa para el país, donde impere la paz y desaparezca el riesgo de la aventura. Es lo que traza la raya de separación entre la violencia y la convivencia civilizada. Esto, y solo esto, es lo que aspiro que suceda el 6 de diciembre próximo, por la noche, cuando a través de las tensiones se abra paso la racionalidad y los actores principales reconozcan y respeten el resultado que emita el Consejo Nacional Electoral, cualesquiera que sea este resultado. Que cualquier intento de desconocer por parte de cualquier participante sea rechazado y cuente con el respaldo mayoritario de la nación y de las instituciones mediante las cuales se realiza la democracia y el Estado de Derecho. Una pausa y al regreso converso con el analista y director de la encuestadora Interlaces, Oscar Chemel. Estás viendo José Vicente Hoy. Estos días previos al 6 de diciembre son días propicios para el análisis, incluso para la reflexión, porque es importante dar aportes a través de los medios de comunicación para que los ciudadanos aclaren su situación, la visión que tienen acerca de una fecha importante como es el 6 de diciembre. He invitado para este programa
a uno de los mejores analistas políticos del país, Oscar Chemel, directivo de la encuestadora Interlaces. Encuestadora que, por cierto, ha acertado reiteradamente en sus pronósticos en pasadas elecciones. Bienvenido, Oscar. Gracias, José Vicente. Muchas gracias. Vamos a entrarle a fondo al tema electoral, que remata pues el próximo domingo, ¿no? Pero vamos a hablar un poco antes de lo que ocurrió en Argentina, lo que acaba de ocurrir, donde ganó Mauricio Macri, candidato de la derecha argentina, y todo lo que deriva de ese episodio. Sí. Sí, sin establecer paralelismos con lo que está ocurriendo en Venezuela. El triunfo electoral con un margen muy pequeño del candidato Macri, perteneciente a una de las 20 familias más ricas de Argentina. Yo creo que hay que analizarlo a fondo, qué fue lo que ocurrió. Evidentemente hay circunstancias económicas. Ha habido en Argentina recientemente una inflación creciente. El candidato del peronismo tenía debilidades, la campaña tuvo errores. Pero aparte de eso, yo quiero destacar la emergencia de las alternativas conservadoras en América Latina. ¿Okay? La derecha neoliberal de Argentina supo reinventarse para este proceso electoral. La derecha en Argentina supo mostrarse como algo nuevo. Convocaba al individuo, al ciudadano como individuo y no como sujeto colectivo. Impuso la tesis del cambio sin proponer nada. Fue una campaña muy guiada por el marketing, llena de marketing electoral que pretendía desideologizar, despolitizar el debate electoral. Estamos observando el surgimiento de una derecha renovada en América Latina, que no niega las conquistas sociales y políticas de los gobiernos progresistas y revolucionarios, incluso promete desempeñarse mejor, oculta sus tesis programáticas neoliberales y se muestra como algo nuevo, estéticamente diferente, sin profundizar, apelando, sí, a las nuevas demandas y expectativas de algunos pueblos de América Latina, que después de un largo proceso de conquistas sociales y políticas, ahora está pidiendo estabilidad, consensos y eficiencia. Necesariamente tenemos que conectar eso que tú estás diciendo de este episodio en Argentina con lo que sucede en Venezuela. Hay una renovación como la que se observó en Argentina de la derecha venezolana. No existe. Creo que una de las peores debilidades de la oposición venezolana es que no ha logrado reinventarse, renovarse. Sigue sin tener un discurso, sigue sin una propuesta, sigue sin narrativa que logren cautivar, convencer y movilizar a las mayorías. Es una derecha, la venezolana, incapacitada políticamente para conectarse con los sectores populares. Sin embargo, además de eso, Venezuela no es Argentina. Aquí hubo un desplazamiento de élites importantes. Aquí el poder económico sigue estando en manos del Estado, que controla la industria petrolera, la principal fuente de ingresos del país. El poder mediático en Venezuela fue debilitado, el poder mediático de la derecha fue debilitado. En Argentina es muy poderoso, colosal, sí. Y está permanentemente en una campaña de descrédito y señalamientos contra los gobiernos progresistas. ¿No crees que Macri escoge como adversario a Venezuela cuando en su primera rueda de prensa anuncia que va a pedir la aplicación de la Carta Democrática contra el país? Sí, lució apresurado, desacertado, equivocado ese pronunciamiento ya de entrada sobre Venezuela. Lo que revela... Pero tiene una finalidad estratégica. Claro. Fijar como blanco de su adversario de Venezuela, es decir, lo que encarna Venezuela en la región.
y revela una articulación de las derechas latinoamericanas, continentales, contra Venezuela. Porque, como le decía, Venezuela no es Argentina. Aquí hay un poder popular, además. Aquí hay un poder popular, hay un discurso poderoso. El chavismo, más allá de los respaldos electorales que pueda obtener, es un símbolo muy poderoso que se ha constituido en cultura nacional, en cultura política, en identidad de clase, en comunidad emocional. El gran poder del chavismo es su fortaleza simbólica, cultural, política, que no es posible derrotarla ni siquiera por las elecciones. Tú has planteado un nuevo mapa de movilización política en la región. ¿Qué significa eso? Sí, ¿qué estamos observando? ¿Qué estamos observando? El país no es el mismo de hace 15 años. Lo que antes, lo que hace 15 años eran banderas, demandas, hoy son conquistas y derechos. Y han surgido entonces nuevas demandas y nuevas expectativas. Han surgido nuevas preguntas que requieren respuestas diferentes. Entonces termina un ciclo y junto a las banderas de inclusión, justicia, igualdad, que siguen presentes, pero ya están más cerca de ser conquistas y derechos, surgen nuevas expectativas relacionadas con los resultados, con las soluciones, asociadas más a la eficiencia y a la capacidad del Estado para resolver los problemas. Y obliga a cierta derecha en algunos países a recuperarse, ¿no? Alguna derecha se aprovecha de esas nuevas demandas, pero siempre en el marco de un proceso de desideologización, despolitización, desmovilización de los sectores populares. Recientemente, el vicepresidente de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, en un discurso en el segundo encuentro latinoamericano progresista, el pasado 29 de septiembre, hizo señalamientos bien interesantes acerca de los procesos progresistas y revolucionarios en América Latina. Si me permite, voy a leer algunos puntos claves de este discurso. Decía Alberto García Linera, vicepresidente de Bolivia, cuando la revolución se vuelve gestión de gobierno, se necesita capacidad de movilización, capacidad de seducción, capacidad de convencimiento, pero también, y esto es lo nuevo, señala García Linera, capacidad de gestión económica. Los gobiernos revolucionarios y progresistas de América Latina van a definir su destino en la economía, pues los ciclos de participación, de movilización, los ciclos heroicos, no son perpetuos, son por oleadas. Hay momentos de ascenso, consolidación, estabilización y descenso. Es el tiempo, hoy es el tiempo entonces de los resultados. Venimos de una época de luchas, de combates para conquistar nuevos derechos y banderas, pero hoy es el momento de los resultados, de las soluciones. Es cuando la sociedad dice, para terminar, he peleado mucho, presidente, me he sacrificado, este es mi proceso, es mi conquista, pero ahora quiero también resultados. Quiero que la inflación baje, que llegue el agua, que no se vaya la luz, quiero que se controle la inflación, que haya estabilidad. Es el momento de un cambio. Ya lo planteaba el presidente Chávez. Tú decías algo en una pasada entrevista aquí en este programa, el surgimiento de un nuevo sujeto social histórico. Sí. ¿No? ¿Qué estamos observando? Que evidentemente la crisis económica ha tenido un impacto, evidentemente, sobre las expectativas y demandas de la población, que se cierra un ciclo de luchas y que hay ahora demandas de estabilidad, orden y eficacia. En este contexto está surgiendo un nuevo sujeto social histórico, que es chavista. La batalla hegemónica, y esto es bien importante que se entienda, la batalla hegemónica, es decir, la batalla por las ideas, por la visión de país y de sociedad, la ganó el chavismo. Más del 70% de los venezolanos creen en una economía mixta, en un Estado fuerte, regulador, con presencia vigorosa en el desempeño económico, en la dirección de la economía. Creen en una sociedad igualitaria, se definen la mayoría socialistas y humanistas. Más del 70% de los venezolanos hoy tiene una valoración positiva de la gestión del presidente Chávez en su momento. Es decir, el país es chavista, es culturalmente chavista, es políticamente chavista, porque comparte las tesis fundamentales del legado del comandante Chávez. ¿Se refleja eso
en las posiciones electorales. Eso tiene una traducción electoral, evidentemente, ¿no? La base social de apoyo del chavismo, a pesar del descontento, de las dificultades, de los errores en el desempeño económico, sigue siendo muy estable y muy sólida, alrededor del 40%. Pero el resto de la sociedad ha venido estructurando una visión de país y de sociedad similar a la asociada al legado del comandante Chávez, aunque no se declare chavista. La gente respalda el modelo de inclusión social y política, lo que quiere es que el modelo funcione. La gente no está pensando en una transición. La idea de cambio que hoy mueve a la sociedad venezolana tiene que ver más con las rectificaciones, con las soluciones, con los resultados que aspira del mismo modelo de inclusión social y política. Esto es muy importante. La batalla hegemónica la gana el chavismo. La batalla hegemónica la gana el chavismo. Y estamos viendo cómo los sectores desradicalizados de la oposición se están encontrando en un espacio de tolerancia y reconocimiento del chavismo. Así como el chavismo se está encontrando con estos sectores moderados, también en un espacio de tolerancia. ¿Y qué observamos? ¿Cuál es una de las señales claves de este proceso de reencuentro a partir del triunfo hegemónico del chavismo? Que los chavistas están entendiendo que el Estado solo no puede. Y el opositor está entendiendo que la empresa privada sola tampoco puede. Entonces, de alguna manera en esta etapa histórica estamos viendo la concreción de consensos nacionales. ¿Cómo puede concretarse eso? Esa confluencia, esa aproximación. Sí, hasta ahora la oposición está ausente en este debate. Lo observamos ahorita mismo en la campaña, ni siquiera un mensaje, una propuesta. ¿Verdad? Están capitalizando solo el voto castigo. No se han todavía convertido en una alternativa. Pero lo que está surgiendo es un nuevo consenso nacional a partir de los postulados fundamentales del legado del comandante Chávez, ¿no? Y eso se va a expresar. Todavía los liderazgos en general no se han conectado con esas nuevas corrientes simbólicas, con esas nuevas expectativas y demandas, ¿no? Y ahí el gran reto del chavismo. Por eso, cuando el gobierno nacional toma medidas, proporciona argumentos, entrega banderas, el chavismo y el país se cohesiona alrededor del chavismo. Y usted ve cómo la valoración positiva de la gestión del presidente Nicolás Maduro, crece significativamente y rápidamente. Incluso cuando le preguntamos a la gente en este proceso electoral muy reñido, ¿qué prefiere usted? ¿Que el presidente Nicolás Maduro resuelva los problemas o prefiere que venga un gobierno de oposición? Y alrededor del 60% prefiere que el gobierno de Nicolás Maduro resuelva los problemas, rectifique y reimpulse el país, contra alrededor de 30-33% que prefiere que venga un gobierno de oposición. Oscar, vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a entrar ya directamente al proceso electoral que remata el próximo domingo. No. Vamos a hablar a fondo sobre las características del proceso que ha tenido. Singulares manifestaciones, ¿no? Extrañas manifestaciones incluso. Y la manera como se está realizando un reacomodo en la marcha misma del proceso electoral, ¿no? Estás viendo José Vicente Hoy. Tú has insistido mucho en una característica de este proceso. No es una elección nacional, pero es una elección circuital. Explica un poco eso para la audiencia. Sí. Esta elección no se decidirá por los votos nacionales. Esta es una elección que se decide circuito por circuito. Son 87. 87 elecciones distintas.
Por eso, presentar los resultados de una votación nacional o las proyecciones acerca de una eventual votación nacional es incierto, es errado, es equivocado y es una manipulación del proceso electoral, ¿no? Nosotros hemos dicho que la brecha en votos nacionales, en este momento favorece a la oposición, aunque la brecha se ha venido cerrando. Circuitos que el chavismo estaba perdiendo, hoy está ganando. Además, la votación nacional no se corresponde con los resultados electorales por cada circuito. El chavismo puede obtener menos de la mitad de los votos y aún así ganar la mayoría parlamentaria. O la oposición puede obtener una mayoría en votos nacionales sin lograr una mayoría en el Parlamento. Entonces hay que cuidar mucho esto porque crea falsas expectativas y puede provocar eventualmente una frustración y una neurosis colectiva en algunos sectores, una neurosis en algunos sectores. Ahora, ¿qué estrategia han confrontado en la campaña? Bueno, la oposición optó como estrategia quedarse callada. No hay propuestas, no hay discursos, no hay mensaje. La oposición creo que toma esta estrategia porque entiende que no tiene respaldo popular. De hecho, los votos que obtenga la oposición no son votos cautivos ni militantes para una oferta en la oposición, son votos del descontento. El verdadero adversario del gobierno no es la oposición, es su desempeño económico. Pero la oposición capitaliza el descontento, lo convierte en votos. Pero no crea la oposición que son votos que significan un respaldo hacia sus políticas, hacia su mensaje, que no existe, ¿no? Son votos del descontento, son votos castigo en este caso. Pero en todo caso, la brecha electoral se ha venido cerrando y nosotros estamos pronosticando un resultado muy cerrado, donde el chavismo sigue teniendo una extraordinaria oportunidad de alcanzar la mayoría parlamentaria. Ahora, ¿qué enfrenta realmente el chavismo? Tú has insinuado algo, ¿no? Sí, el chavismo se enfrenta a sí mismo. Es el tiempo, hoy es el tiempo. Por no tener un opositor inteligente y concreto. Porque ¿no? la gente no va a votar por la oposición, la gente va de alguna manera a castigar o premiar, ¿no?, de acuerdo a su evaluación del desempeño económico. El verdadero reto del chavismo en este momento es cómo mejora su desempeño económico, cómo inicia una nueva etapa, cómo define finalmente un modelo económico productivo, cómo establece alianzas reales, vigorosas con el sector privado, cómo reconstruye simbólicamente el legado de Chávez, cómo se conecta desde el punto de vista simbólico y material con las nuevas demandas y expectativas de los venezolanos, que no son los mismos de hace 15 años. Entonces, estas elecciones tampoco son ni el principio ni el fin de nada, es la continuación. Si el chavismo perdiera un espacio, sigue teniendo algo mucho más poderoso, que es el poder popular, la cultura política, la identidad nacional, que sigue siendo chavista. Pero las proyecciones que estamos dando son para un resultado muy reñido entre la oposición y el chavismo en este momento. Además, el chavismo en este momento es el único factor electoral que está creciendo. La oposición se ha estancado e incluso está perdiendo en algunos circuitos respaldos electorales que se están trasladando hacia los candidatos opositores. Este es un respaldo perdido porque estos sectores no están encontrando en la oposición las nuevas respuestas que están demandando. ¿A qué crees tú que obedece el hecho de que, existiendo gente inteligente y preparada en la oposición, se da ese fenómeno de no entender el país, de no entender la realidad? Sí, resulta sorprendente, impresionante, inexplicable, porque los intelectuales de la oposición, que tienen trayectoria académica importante y han realizado en su momento aportes significativos al debate nacional, les ha costado comprender, entender, aceptar
lo que ha ocurrido en el país en los últimos 20 años. Es una incapacidad que tiene que ver con complejos, con rechazos, con odio, con desprecios hacia los procesos cuyo protagonismo lo han asumido los sectores populares. Es una intelectualidad que se ha derechizado y de alguna manera incapacitado para el debate, para la formulación de nuevas tesis, nuevas teorías, nuevas interpretaciones. Es realmente sorprendente. En el campo del chavismo habría que anotar también que está pendiente un debate. Culmina un ciclo. Ya el presidente comandante Chávez lo había anunciado después de su triunfo electoral en octubre del 2012, que la revolución se iniciaba un nuevo ciclo, y ya desde ese momento señalaba la eficiencia, los resultados, el seguimiento de la gestión de gobierno como una de las banderas fundamentales de ese nuevo ciclo. Pero de todas maneras está abierto un nuevo debate. Hay que definir, para el chavismo es crucial definir el modelo económico productivo de la revolución, definir su esquema de alianzas y consensos, el papel de las clases productivas y emprendedoras que pueden ser aliadas e instrumentos para el desarrollo del socialismo. Eso que tú estás diciendo lo recoge este proceso electoral. En este proceso electoral está ausente aún el debate en profundidad, el que estoy planteando. Es más bien un debate acerca de la valoración positiva o negativa del desempeño económico del gobierno, pero donde el gobierno está totalmente solo en el escenario, porque la oposición sigue sin presentar ofertas, soluciones, resultados. Se queda en la denuncia, en la acusación, en el señalamiento, pero no tiene respuestas a las nuevas demandas, a los nuevos problemas de la población. Para Chemel, ¿cuál es la importancia de estas elecciones? Estas elecciones... Porque algunos consideran que es una elección de segundo grado, porque simplemente para la Asamblea, ¿no? Sí, no es el principio ni el fin de nada, es la continuación de un proceso. El chavismo va a seguir, independientemente de los resultados, va a seguir siendo la primera fuerza política, social y simbólica del país. Quizás ni siquiera la primera, la única fuerza social, política y simbólica del país. Tiene un legado, tiene un símbolo muy poderoso, que es el chavismo, que es el comandante Chávez, el legado del comandante Chávez, y eso está allí, todavía presente en la cultura política y en la identidad nacional. Los nuevos retos del chavismo se van a presentar el día después del 6D. Y son estos: definición de modelo económico, nuevo bloque histórico, esquema de alianzas, creación de una clase productiva, establecimiento de una cultura del trabajo, renovación del discurso para adaptarlo a las nuevas corrientes simbólicas y a las nuevas expectativas de los venezolanos. Tiene un reto inmenso, pero hoy es la única fuerza capaz de convocar a la mayoría del país, capaz de construir un nuevo bloque histórico, capaz de construir un capítulo de consensos y alianzas que enrumben al país hacia un bienestar mayor. ¿Qué va a pasar el 6? Porque vamos a llegar a esa fecha. En la noche se conocerán los resultados, los números. El país está pendiente de las reacciones. ¿Cómo va a reaccionar el chavismo en caso de una derrota? ¿Cómo va a reaccionar la oposición en el caso de una derrota? ¿Cómo reaccionará la oposición en el caso de una victoria propia? Y el chavismo también en el caso de una victoria propia. No es el fin, insisto, no es el fin ni el comienzo de nada. Se va a definir un espacio de poder importante, pero el chavismo seguirá siendo la primera fuerza simbólica y cultural del país. La oposición, si gana la oposición, deberá administrar muy bien su triunfo. No hay que olvidar que la mayoría de los venezolanos, más del 90% de los venezolanos, creen el voto como el único instrumento para decidir acerca del destino del país. Hay un rechazo absoluto a las tentativas golpistas inconstitucionales, a la protesta violenta y a la guarimba. El país quiere paz y estabilidad, y eso lo tiene que entender muy bien la oposición. Un eventual triunfo de la oposición, que todavía no está decretado y no es uno de nuestros pronósticos electorales,
no puede significar, no puede ser evaluado, interpretado como una carta en blanco, como un respaldo de la sociedad venezolana a una política. Por el contrario, la gente va a estar muy pendiente de que no se reediten las tentativas insurreccionales, inconstitucionales a las que nos ha acostumbrado la oposición en los últimos 15 años. Me preocupa que la oposición no haya firmado un acuerdo para reconocer los resultados. Pareciera que hay una agenda oculta. ¿A qué lo atribuyes tú? Hay una agenda oculta en la oposición, muy presionada por factores internacionales, muy presionada por actores internacionales que entienden que el chavismo no se derrota electoralmente, que hay que cambiar primero la correlación de fuerza simbólica y cultural, y que en ese escenario la oposición no tiene respuestas, y que la única manera de subvertir el orden es caotizando y neurotizando a la sociedad venezolana, porque en ese contexto, en ese clima de neurosis y caotización es cuando se pueden borrar las ideas y colocar nuevas. Es decir, se puede reconfigurar la cultura nacional. Y yo creo que las fuerzas más reaccionarias internacionales están apostando no a una salida democrática, sino a una salida insurreccional. Es decir, no han abandonado esa estrategia sobre la cual han insistido en los últimos 15 años. Para el chavismo, un triunfo debería ser comprender que los venezolanos están respaldando el modelo, pero también quieren rectificaciones, reimpulso. Es la gran oportunidad para el chavismo de repensarse, de actualizarse, de renovarse, de reimpulsarse, entendiendo que hay nuevas demandas, nuevas expectativas y por lo tanto nuevos códigos culturales que de alguna manera hoy están presionando el surgimiento de una nueva realidad social y política. ¿Y la agenda de la oposición? Yo insisto en que la agenda de la oposición, que hay una agenda oculta en la oposición, cuando no firman un acuerdo nacional que establece el respeto a los resultados. Pero esa agenda oculta lleva a la violencia. Lleva a la violencia. Es que yo creo, y uno lo observa en el comportamiento de factores internacionales muy reaccionarios. Las declaraciones de Macri otra vez añaden más elementos que respaldan esta tesis. Yo creo que la derecha internacional no está apostando a la convivencia democrática, a la cohabitación. La derecha más reaccionaria internacional está apostando a subvertir, a sacar de raíz en lo posible todo el proceso de avances sociales y políticos, de logros económicos, sociales y culturales que han ocurrido en el país. Desquiciar al país. Desquiciar al país, sacar al chavismo. Porque la visión de país y de sociedad del chavismo es anticapitalista, es antiimperialista, favorece la construcción de una economía y de unas estructuras favorables al bienestar colectivo. Es la opción de los pobres. Además cohesiona al país. Cohesiona a la mayoría de los venezolanos. Una tentativa insurreccional o la continuidad de una tentativa insurreccional va a provocar no solo un enfrentamiento, sino la cohesión, el atrincheramiento de los sectores populares en defensa de sus conquistas y en defensa del modelo de inclusión. Sería una aventura desquiciada si la oposición pretende subvertir el orden, negando los resultados electorales. Porque puede negarlos incluso aún perdiendo. Pues lo que nosotros estamos identificando en este momento, al día de hoy, es una brecha muy corta entre el chavismo y la oposición, que puede ser usada para acusar a este proceso electoral de fraudulento por parte de la oposición. El ciudadano Oscar Chemel, ¿dónde va a estar el 6 por la noche? Votaré y luego nos iremos a la oficina con todo el equipo, vamos a revisar el proceso electoral, vamos a estar analizando los discursos, analizando la participación, que se espera sea muy significativa, y esperando los resultados, y sobre todo la interpretación de los resultados por parte de los actores fundamentales. Un mensaje. Como el de los venezolanos: paz, estabilidad, respeto por los resultados,
hay también la posibilidad de crear nuevos consensos alrededor de un modelo de inclusión, de un modelo de economía mixta, de un protagonismo de los sectores populares, de una conducción fuerte, contundente por parte del Estado acerca de la economía. Yo creo que ahí están las grandes posibilidades y la gran oportunidad de los venezolanos. Y creo que de ganar el chavismo, la oposición ya debería abandonar su estrategia insurreccional, sobre todo los factores internacionales que presionan con tanta fuerza la agenda de la oposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, suerte. Hasta pronto. Igualmente para ti. Una pausa y a regresar a los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. En el informe Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, y el Grupo Idea Internacional, IDEA, actualmente en circulación, son analizadas las ventajas y desventajas del proceso electoral del 6 de diciembre. El material, con la apariencia de ser objetivo, arriba a conclusiones sobre los argumentos en que se apoyarán los medios y voceros internacionales para desconocer el 7 de diciembre los resultados electorales. Al analizar las condiciones de ventajismo en que se realizó el proceso. Es decir, se trata de un material de encargo preparatorio del terreno para la impugnación del evento en caso de que triunfe el chavismo el 6 de diciembre. Mario Vargas Llosa es el ideólogo de la campaña contra Venezuela y también contra todos los procesos de cambio en la región y en el mundo. El gran escritor escogió el tema de agredir a las naciones con gobiernos progresistas producto de elecciones populares. Para muchos analistas de la política, la actitud del autor de La ciudad y los perros obedece al trauma que en él provocó la derrota que como candidato a la presidencia de la derecha peruana en el Perú sufrió a manos de Alberto Fujimori. Las glorias cosechadas por él en el campo literario no le han permitido superar ese reconcomio sobre el caso venezolano. Por ejemplo, escribe que la oposición ganará las elecciones del 6 de diciembre, salvo que haya un fraude. Es decir, da por sentado que lo habrá y por consiguiente la respuesta es la violencia de las víctimas de ese fraude que el escritor novela en esta nueva oportunidad. De acuerdo a los estudios de opinión procesados en el curso de la semana que termina, los partidos que participan en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre con mayor votación serían los siguientes. PSUV, 39,6%. Primero Justicia, 16,2%. Acción Democrática, 5,2%. Un Nuevo Tiempo, 3,3%. Y el resto obtendría un 6,2%. El embajador de Venezuela en Canadá, general Wilmer Barrientos, envió una carta al consejero delegado de la empresa canadiense Guyana Goldfish Inc., que opera minas en el llamado Proyecto Aurora en la región Cuyuní-Mesaroni del Esequibo venezolano, advirtiendo que la apertura de la mina de oro afectaría la soberanía territorial de Venezuela, lo establecido en el Acuerdo de Ginebra, e implicaría la comisión de actos ilícitos que tendrían consecuencias legales. El triunfalismo que imperaba en las filas de la MUD, motivado por las cifras que manejan encuestadoras próximas al sector opositor o vinculadas a él por motivos económicos, ha decrecido considerablemente en las 4 últimas semanas y empieza a crecer un sentimiento de pesimismo,
Ya no se habla de una victoria arrolladora que le garantizaría la posición mayoría calificada en la Asamblea Nacional, sino de un resultado que le daría mayoría relativa de 2 a 3 diputados por sobre los que obtendrían el PSUV y el Gran Polo Patriótico. El fenómeno se explica por las divisiones internas, la falta de trabajo propiamente electoral, la no difusión de un programa, precariedad de liderazgo y mal diseño de la campaña. Hace pensar todo esto a expertos en cómo se mueve la opinión pública, que se desarrolla una tendencia favorable al chavismo que puede determinar una victoria final que le permitiría conservar la mayoría que tiene en la institución parlamentaria. Confidencial al cierre. Insisto en el carácter de la elección del 6 de diciembre. No es una elección, sino unas elecciones en 87 circuitos. Por eso, en los últimos programas he suministrado información basada en el trabajo de campo de la encuestadora Interlaces en circuitos de diferentes estados. Esta vez ofrezco a la audiencia las tendencias en circuitos de los emblemáticos estados Carabobo y Zulia. Circuito 2, Estado Carabobo. Circuito 4, Estado Zulia. Confidencial, parlamentarias, 6 de diciembre. Ficha técnica número 1. 500 entrevistas directas en hogares en el Estado Carabobo. Municipios, Guacara, Diego Ibarra y San Joaquín. Del 2 al 6 de noviembre 2015. Resultados. 1. Intención de voto en el circuito 2. Si el próximo domingo se realizaran las elecciones a la Asamblea Nacional, ¿por quién votaría usted? ¿Por los candidatos del chavismo? ¿Por los candidatos de la oposición? ¿O por los candidatos independientes? Circuito 2, Estado Carabobo. Por el chavismo, 44%. Por la oposición, 26%. Por independientes, 8%. No he decidido todavía, 16%. No sabe, no responde, 6%. Ficha técnica número 2, 500 entrevistas directas en hogares en el Estado Zulia, parroquias, Venancio Pulgar, Ildefonso Vázquez y Antonio Borja Romero. Del 2 al 6 de noviembre 2015. Resultados, número 2, intención de voto en el circuito 4. Si el próximo domingo se realizaran las elecciones a la Asamblea Nacional, ¿por quién votaría usted? ¿Por los candidatos del chavismo, por los candidatos de la oposición o por los candidatos independientes? Circuito 4, Estado Zulia. Por el chavismo, 47%. Por la oposición, 35%. Por independientes, 12%. No sabe, no responde, 6%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.